Ya está conmigo nuestro abogado invitado, porque en la sección de asesoría legal sí vamos a hablar acerca de si puedo demandar una mala praxis. El licenciado Gerardo Hernández está con nosotros, él es abogado. Muchísimas gracias por estar acá. Sería bueno que nosotros definiéramos qué es una mala praxis. Bueno, la mala praxis es una frase latina que significa mala práctica. La mala práctica se presenta en todas las circunstancias de la vida, la vida profesional de un abogado, en la vida profesional de un médico o cualquier área de la vida en general. Nos enfrentamos ante esa conceptualización, la mala práctica. Es un error. Es un error humano, verdaderamente, como siempre sostengo, de que existen dos verdades absolutas: la existencia de Dios y la falibilidad humana. Claro. La existencia de Dios perfecta, y los hombres somos perfectamente imperfectos. Claro. Ante esa imperfección es que viene y se deriva lo que es la mala práctica. Bueno, en países como Estados Unidos hay muchos seguros, y por eso es que incluso hasta los médicos tienen seguros, por lo que usted mencionaba, porque al final somos humanos y podemos errar. Sí. Y al final, pues, pero yo le decía, pero es que hay de errores a errores. Por ejemplo, en el caso aquí creo que se dio de que amputaron una pierna, la pierna buena y no la mala. De hecho, yo en ese entonces era secretario del Juzgado 10º de lo Penal. En ese tribunal se tramitó casualmente ese proceso. Fue contra unos médicos del Seguro Social, en donde el médico venía de realizar unas operaciones en otros. Al médico que le correspondía realizar la operación no se presentó. Entonces, al que venía de asistir otra cirugía, le dijeron: ya tenemos preparado a la persona al paciente para su operación, y él llega y sin cerciorarse, sin leer previamente el expediente, llegó, metió cuchilla y definitivamente operó la pierna equivocada. Yo creo que es un gravísimo error, en el sentido de que si no estaba la persona indicada para hacer la operación, que había estudiado el caso, es mejor posponer la operación. Hubiera sido como lo más responsable. Era lo más responsable, sí, que tenía, pero fue un defecto institucional, además del médico, ¿verdad? Porque todo médico tiene que antes de realizar un procedimiento debe de informarse de lo que va a realizar. Actualmente hoy, a raíz de tanta negligencia en el caso... ¿Y fue a la cárcel? Solo pregunto. Definitivamente no, porque se determinó al final de que no había sido el médico el único responsable, sino que fue institucional el error, ¿verdad? No solamente fue el médico, fue el equipo de enfermeras, el anestesiólogo, todos los que se vieron ¿Y qué pasó involucrados. Entonces, licenciado? Al final terminaron indemnizando a la persona. ¿Y le tuvieron que amputar la pierna? Le tuvieron que, lo que sucede es de que como era un problema la persona era diabética, y la úlcera se le había presentado por ausencia de sangre, entonces cuando le amputaron un miembro empezó a irrigarle sangre en el otro, entonces le revivieron las células, y entonces pudieron conservarle el miembro que iban a amputar en ese momento. Uy, pero ese caso fue muy sonado aquí en El Salvador. Efectivamente, yo creo que fue el primer caso que se llevó a los tribunales de mala práctica médica. ¿Algún otro caso aquí en El Salvador, médico? Usted me decía de un paciente que usted conoce, mujer, que iban a realizar una cesárea. Sí, definitivamente, es una jovencita a quien yo conozco, que acude a mi oficina a contarme su caso, en el cual ella había dado a luz en el Hospital Nacional Hoy de la Mujer, ¿verdad?, antes de maternidad, y como consecuencia tuvieron que hacerle una cesárea, y la cesárea no le sanaba la herida de la cesárea. Acude nuevamente al hospital para ser atendida. Vino un médico y le recomendó una cremita milagrosa para que le sanara. Lo que sucede es que a los pocos días ella se le complicó más la situación, tanto es así, para no hacerle largo el cuento, que a ella terminaron extirpándole los ovarios, porque se le infectó tanto internamente que
tuvieron que... Ahora, ella lo buscó para asesoría acerca del tema de la mala praxis, ¿cómo podía demandar o cómo fue el procedimiento? Correcto, fue con esa intención, ¿verdad? Entonces lo primero que le recomendé es que presentara su denuncia ante la Fiscalía General de la República, ¿verdad? Y ya que de la mala práctica se pueden derivar varias reclamaciones. Una reclamación profesional y una reclamación civil y una reclamación de carácter penal. Las tres pueden plantearse de la misma manera, simultáneamente. ¿Penal es buscando? La penal es cuando la negligencia... Cárcel. Correcto, ¿verdad? Donde pues la persona definitivamente por la negligencia en el manejo del paciente pues causó un daño mayor al que se pretendía curar, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues, como la consecuencia que trae es un tipo de culpa y se llaman lesiones culposas si la persona queda viva. Si la persona fallece, es un homicidio culposo. En este caso quedó a nivel de lesión culposa. Y definitivamente... ¿Se le indemnizó? Fíjese de que el caso aún se ventila en la Fiscalía. Todavía Fiscalía... ¿Cuánto tiempo pasa un caso así para que le den Lastimosamente el tratamiento en sede fiscal le notificaron recientemente de que el caso estaba archivado porque en el traslado del hospital de maternidad hacia el Hospital Nacional de la Mujer extraviaron los expedientes y le notificaron en sede fiscal de que el caso estaba archivado, es decir, quedó en la impunidad en ese caso. Pero queda abierta la responsabilidad profesional que se ventila ante las juntas de vigilancia de la profesión médica, en donde se busca una sanción de carácter profesional, la suspensión para el ejercicio profesional y simultáneamente también puede imponérsele una multa que va desde los 5.000 a los 100.000 colones, ¿verdad? Porque traduciéndolo de 500 a 10.000 dólares 11.000. Otro caso también podría ser de mala praxis cuando nosotros buscamos, y se está dando mucho en el área, toda mi familia es odontóloga y ortodoncista, entonces están muchos odontólogos viajando a tomar cursos express de ortodoncia. Entonces vienen y a otros les ha tocado 1 o 2 años de preparación y otros quieren un fin de semana aprender a mover dientes, digamos, en el caso de la ortodoncia. Entonces realmente hacen mucho daño. Eso es lo que se le conoce. ¿Y eso qué sería? Ese es un tipo de impericia, ¿verdad? Porque la impericia es el desconocimiento total y la pericia se adquiere a través del tiempo, de la práctica y de los estudios certificados. Porque en el estudio, en el caso de la medicina, en este caso en el área especializada de la ortodoncia, deben, además de la información académica o la literatura, deben también de realizar sus prácticas. Y eso no se aprende de la noche a la mañana, por decirlo así, o sea, un fin de semana o cursos a distancia. Tienen que... Pero se pueden presentar malas praxis porque al mover mal las piezas, incluso se pueden perder piezas. Sí, extraer los dientes que no se tenían que extraer. Principalmente cuando se dan los casos de la extracción de la muela del juicio, que le dicen, ¿verdad? Como está tan cerca de los nervios cerebrales que incluso hasta pueden causar la muerte. Por eso le llaman impericia, o sea, porque no tienen el conocimiento, no tienen la práctica necesaria. El caso de Alejandra Guzmán en México, que se fue a un spa hacerse algunos tratamientos ahí con aceites hasta de avión, creo que le pusieron a la mujer que casi se muere. ¿Ese podría caer caso de mala praxis o de impericia? Ese es un caso de impericia, ¿verdad? Y es una mala práctica totalmente. Lo que sucede es de que muchas personas no tienen la acreditación académica o la acreditación profesional para realizar un acto determinado, como en este caso las cirugías estéticas. Entonces lo que hacen es utilizar a veces sustancias que no son apropiadas. Entonces, ¿pero por qué lo hacen? Ante el desconocimiento de la ciencia específica para realizar ese tipo de procedimientos. Entonces, allí es donde riñe más con un acto más criminal que un acto de mala práctica. Porque si yo hago algo, por ejemplo, yo soy abogado y me piden realizar una cirugía, obvio está de que a sabiendas
eso ya se vuelve un acto criminal y ya no es un acto eminentemente culposo como es la mala práctica propiamente dicha, sino que ya lo estoy haciendo con conocimiento de que yo no sé y realizo aquel acto. Entonces ya se vuelve un acto eminentemente doloso que va más allá de una mala práctica. Claro. Entonces es un acto eminentemente criminal lo que realizaron. Bueno, específicamente cuando se habla de mala praxis generalmente es en el área de salud. Que hemos escuchado que hasta gasas les dejan, cierran, suturan, dejan gasas y vienen tremendas infecciones que tienen que volver a abrir a veces a los pacientes, pero eso sí es parte de, no sé si es mala praxis o negligencia a la hora de... Sí, es que como en la mala praxis se pueden presentar varios tipos de modalidades, ¿verdad? Negligencia, impericia, inobservancia de normas, decretos, o también el abuso de nuestra pericia, ¿verdad? Si nosotros podemos ser muy hábiles, como en el caso que le comentaba del médico que amputó la pierna equivocada, es un buen cirujano, pero venía de realizar otro procedimiento. Él tiene toda la pericia necesaria para haber realizado ese procedimiento, pero venía a realizar otro procedimiento, entonces realiza un acto en abuso de su conocimiento. Sí. Entonces, por eso la mala práctica puede realizarse de distintas maneras, por desconocimiento o en este caso fue por abuso de la pericia. ¿En qué otras áreas se puede demandar por una mala praxis? Bueno, que no sea de salud, por ejemplo. La verdad que la mala práctica puede demandarse en todas las áreas. En ingeniería, usted contrata a un estructurista, le hace un diseño para construir un edificio, utiliza malos materiales, el hierro de mala calidad, y entonces no es de la norma apropiada y viene este edificio se hunde, correcto. Desde ahí de la mala práctica puede demandarse de carácter civil, ¿verdad? Entonces hay una reclamación de carácter civil, sí puede demandar. En el caso de nosotros los abogados, ¿verdad? Si hacemos un mal procedimiento, podemos ser demandados ante la sección de investigación profesional, así como están siendo demandados los jueces ante la sección de investigación judicial. Fíjese que hace poco me hablaron me dijo una chica que sacó un caso que no es muy común, un caso de familia que no es muy común, y me estaba mencionando que 2 abogados solamente le habían cobrado, no le habían resuelto, y hasta el final uno de ellos ni siquiera le contestaba el teléfono. No sé si eso quería mala praxis o qué, porque al final la fiscalía pues la orientó a alguien que conoce, incluso es alguien que es mayor, y ella le mencionó, no es común el caso que estamos tratando. ¿Cómo no? La verdad que siempre, incluso a muchos abogados, yo les recomiendo de que si no van a poder... No es su área. Si no es su área, que no se hagan cargo de aquello. O que si no, que busquen a alguien que los apoye, los asesores o los apoye en equipo, correcto. Porque aceptar un caso para el cual uno no está preparado es una verdadera mala práctica profesional. Por eso al inicio le explicaba de que la mala práctica se puede dar en todo tipo de profesión. Porque incluso hasta le dijeron que había ido a donde no debía de ser, a una instancia donde no tenía que ser. Ahí, entonces perdió ella el caso. Y me dice al final y me contesta, me robó, me estafó. Sí, en ese caso, además de la mala práctica profesional, se deriva un tipo de estafa, ¿verdad? Eso. En el sentido de que... Pues porque definitivamente la mala práctica profesional es aceptar algo para lo que no estaban preparados. Sí. ¿Verdad? Es que se llama impericia. Y lo otro, que haber recibido dinero de una persona a la cual usted no le trabajó, eso ya se convierte en una estafa. Entonces, además de la mala práctica, un acto eminentemente criminal, ¿verdad? Y entonces eso es bueno denunciarlo. Correcto, para eso están las instancias correspondientes y estas personas, previo a realizar cualquier acción, que se asesoren previamente también de un abogado que reúna los perfiles necesarios, ¿verdad? De honestidad, probidad y principios éticos, porque de lo contrario se va a seguir tropezando con este tipo de situaciones y de personas. Qué lástima, sí. Y bueno, en el caso de ella, pues la verdad que ojalá que hoy sí le puedan resolver, que esté en buenas manos, pero se da, como usted dice, el caso de mala praxis en muchos ámbitos. Y lo importante es que nosotros sepamos que la ley nos respalda. Sí, la verdad. Pero hay que tener pruebas. Correcto. O sea, antes de hacer una aseveración, nosotros los abogados responsables decimos, debemos de preparar el caso, o sea, el caso para que proceda. No solamente hacer un buen alegato, sino que debemos sustentarlo probatoriamente.
Porque si usted llega y me plantea un caso, mire, fíjese que esta persona está en deberme tanto, si excede de 200 colones, el Código Civil, desde que data del ciclo antepasado, ¿verdad?, de 1865, establecía de que todo contrato que excede de 200 colones debe de constar por escrito, es decir, que establece un requisito de escrituralidad para que entonces no sea hay reclamaciones que no se pueden hacer. Entonces ahí es donde debe de asesorarse bien la persona y preparar bien su caso, correcto. Si va a demandar también en reclamo de alimentos, en el caso de que probablemente de eso se trataba de su amiga, si no demuestra de que ella pagaba la colegiatura, los alimentos y todo eso, obvio está de que al final el juez va a fallar en base al que lleve las mejores pruebas. Sí, no se trata de eso, pero realmente es de familia, pero es un caso bien extraño. Ahí se lo voy a decir ya porque se nos acabó el tiempo, pero le voy a comentar fuera del aire porque hasta la persona que está viendo el caso dijo que no era un caso muy común. Entonces quizás por eso, como usted mencionaba, procedieron a agarrar un caso que del cual no tenían conocimiento y pericia. Y se da una mala práctica. Y se da una mala práctica. Profesional de abogado. Muchas gracias. Bueno, para servirle. Estuvo